el doctor Guillermo Ruiz Esparza. El doctor Guillermo tiene un doctorado en bionanotecnología, es emprendedor, está enfocado en el desarrollo de nanosistemas, es líder investigador en la división de salud en Harvard MIT y pues él comenzó con un trabajo pionero en el campo de la nanomedicina, enfocado al área cardiovascular y más adelante ha sido distinguido como miembro de Royal Society of Arts en Reino Unido. Se ha reunido con el príncipe Carlos de Gales para discutir sobre innovación y espíritu empresarial, pero sobre todo el doctor Guillermo se distingue por sus esfuerzos, bueno, no sobre todo, pero además algo que los estudiantes lo reconocemos mucho es por los esfuerzos que él ha hecho para poder conectar oportunidades para estudiantes en el extranjero y poder tanto llevar la investigación a ser más trascendente como a impulsar la misma capacidad de los estudiantes. Y bueno, doctor, muchas gracias por su compañía el día de hoy y por su tiempo. Y sin más por el momento por agregar, le cedo la palabra. Gracias por compartir. Sí, no, muchísimas gracias. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes. No saben el gusto que me da platicar con todos. Veo que aquí hay conectados muchos de mis ex estudiantes. Por ahí, ahí los veo. Diego, por ahí tiene ahí unos papers ahí en revisión. Ha sido, así que todo este camino de la ciencia, un sub y baja, que es algo que también ustedes deben de saber, si están enfocados en tratar de convertirse científicos, ya sea en la academia o inclusive también en la industria. Y hoy les voy a platicar un poco acá de pues, mi camino, que ha sido un camino muy sinuoso. Muchos no se imaginan, casi siempre todo el mundo te pregunta acerca de tus logros, pero nadie te pregunta acerca de tus fracasos, que es algo bien interesante. Entonces voy a empezar compartiéndoles un poco de mí, de dónde vengo, un poco de mi historia y al mismo tiempo pues decirles que no hace mucho tiempo yo estuve en su posición. Yo me gradué, yo terminé pues todo en el TEC hace 4 años aproximadamente. Entonces, pues básicamente somos un poco contemporáneos. Actualmente aquí estoy en Boston. Dirijo el grupo de investigación en nanosistemas moleculares, el cual ha sido un reto y no ha sido fácil llegar aquí, que es lo que les voy a contar el día de hoy. Primero que nada, yo soy originario de Aguascalientes, soy hidrocálido, tengo actualmente 32 años de edad, los acabo de cumplir. Sin embargo, yo llevo aproximadamente 10 años en total viviendo en Estados Unidos. Durante mi vida en Aguascalientes he tenido una gran familia, los cuales me han enseñado muchísimas cosas. Yo creo que la familia es la base a veces de todo. Yo creo que en el tema de fracaso es algo que tenemos que tener siempre cercano, la familia, porque les voy a poner una analogía. Cuando uno está solo, vamos a suponer que tienes un cerillo. Si tú tratas de romper un cerillo solo, lo vas a poder romper muy fácil. Pero cuando tú pones muchos cerillos juntos, es muy difícil romperlos. Eso es lo que pasa a veces cuando tú estás en una crisis y tienes a tu alrededor a la familia, a tus amigos, a la gente que te apoya. Es uno de los principales, en este caso, cosas que debes de tener siempre cercana. Yo de chico empecé mis pasiones principalmente en el fútbol. Mis dos grandes pasiones siempre fueron el fútbol. Ahí esta es una foto cuando estaba chiquillo ahí jugando el de playera azul. Y mi segunda pasión cuando estaba chiquito era la ciencia. Yo siempre era el clásico de que le regalaron un microscopio y se ponía a investigar cosas en el jardín y también le regalaban kits de esos de mi alegría que traían de químicos, todo ese tipo de cosas. Y me ponía ahí según yo a ser investigador y mis tías me decían investigador, investigador. Pero tenía un problema. Yo era la escuela y yo no nos llevábamos nada bien. Nada bien. O sea, yo la verdad tengo que aceptar que era aburrido, no le ponía tanta atención. De chiquito yo creo que como me gustaban mucho los burros, les agarré amor y yo creo que me terminé convirtiendo en uno. Pero dije, pues bueno, quizás la escuela no es para mí, entonces el fútbol, me voy a convertir en futbolista.
O sea, me acuerdo que mi ídolo era Zidane. Yo decía, quiero ser como Zidane y voy a hacer todo para tener una carrera en el fútbol. Me encantaba el deporte. La verdad, en la escuela yo tenía muchos problemas. Yo siempre he sido muy hiperactivo. De hecho, desde cuando estaba chiquitos, hubo un punto que mis papás me llevaron al doctor. El doctor les dijo, hay que medicarlo porque este niño es demasiado hiperactivo. Mis papás dijeron, no, vamos a sacarle esa energía con algo más. Y en este caso fue el deporte. Ya que estuve haciendo fútbol durante prácticamente toda mi niñez y la adolescencia, pues desgraciadamente, pues fracasé. No pude llegar a cumplir mi sueño, no pude llegar a ser futbolista. Me quedé cerca, lo máximo que llegué a jugar es en la reserva de un equipo profesional, pero no, nunca pude pasar al primer equipo en México. Entonces llegó la decisión de la universidad. Dije, ¿qué es lo que quiero ser? ¿A dónde quiero ir? ¿En qué me quiero convertir? Y en este caso, me gustaban dos áreas. Por el mismo de que me gustaba la investigación, dije, quiero ser médico, porque me gustaría ayudar a las personas, pero no nada más ayudarlas tratándolas, sino tratando de generar conocimiento nuevo del que ya se sabe en los libros. Y la ingeniería también me llamaba mucho la atención porque siempre la tecnología para mí me ha encantado. Siempre he tratado de estar actualizado en lo último que pasa en diferentes cosas. Yo quería ser ingeniero electrónico en ese entonces, pero siempre mi primera opción fue medicina. Sin embargo, para entrar a medicina era sumamente competitivo. Tenías que tener las mejores notas, examen de admisión, etcétera, etcétera. Y pues la verdad yo nunca fui el estudiante número uno de mi clase. Yo no tenía las notas quizás para poder entrar. Entonces aplico en medicina al TEC de Monterrey. Yo quería ser médico y no, me rechazan de medicina, me dicen, eh, pues no, obviamente no, había mucho mejores candidatos que yo, no podía entrar. Entonces, pues te deprimes. Obviamente ahí es donde tienes que aprender a lidiar con el fracaso, pero ahí es donde también entra mucho tu núcleo familiar y tu núcleo de amigos en el que tú te apoyas. Entonces recuerdo que yo estaba muy triste de que no iba a cumplir mi sueño de ser médico y bueno, dije, pues bueno, voy a estudiar ingeniería. Sin embargo, también mis papás me dicen, el rechazo también puede ser una oportunidad. Mi papá agarra la camioneta y dice, vámonos a Chihuahua manejando desde Aguascalientes, porque acaba de abrir una nueva facultad de medicina. Resulta que esa facultad de medicina también es del TEC. Entonces, como está nueva, puede ser que sí te acepten ahí. Nos fuimos hasta Chihuahua, llego ahí y me aceptaron en la facultad del TEC de Monterrey, Medicina, Campus Chihuahua. El tiempo pasa, estaba a punto de entrar a clases y una semana antes de entrar me hablan de Monterrey, Campus Monterrey, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Se desocupó una plaza de alguien que no quiso entrar. ¿Te vienes a Monterrey? Y al final sí pude empezar la carrera de medicina en Monterrey. Pero si no hubiera hecho esto mis papás, pues probablemente no sería médico hoy en día. Entonces entro al TEC de Monterrey, me encantó, obviamente el ambiente, los deportes, pero yo seguía un poco con la mentalidad del fútbol, me gustaba mucho, pues obviamente jugar. Al principio yo les puedo decir que fue una carga inmensa cuando entré a medicina, porque era mucho estudio y yo no estaba acostumbrado a eso, yo nunca fui el mejor estudiante. Entonces, la verdad, siendo sinceros, me frustré muchísimo, porque yo también, igual, no, al principio no fui el mejor de la clase, o sea, para nada. Fue algo muy duro, al punto de que me empezó a ir muy mal. Y recuerdo unos profesores en medicina que me dicen, oye, pues igual y te llama la atención la investigación, porque en tu carta de intención, cuando entraste a medicina, tú decías que no nada más querías tratar a las personas, sino ayudar a incrementar el conocimiento que se tenía ya conocido. Entonces, quizás la investigación puede que sea para ti. Entonces, me invitan a hacer investigación en laboratorios del TEC. Me fascina, me encanta la investigación. En ese entonces dije, wow, es algo que quiero combinar con la clínica. Y recuerdo que era un quinto semestre de la carrera y empiezo a llevar una materia, cardiología, mi coco, durísima, durísima esta materia, para mí al menos. Eh,
al punto de que, pues, o sea, no me iba bien en esa materia. Y recuerdo que ese verano, mis mentores del TEC, mis profesores, me habían conseguido una estancia de investigación en Houston para yo poder ir y repruebo la materia, repruebo cardio. Entonces no, pues obviamente la investigación que iba a hacer en verano se cancela porque tenía que volver a tomar la materia. Lo que pasa después es de que, pues bueno, tomo la materia, me pierdo la distancia y le digo, o sea, me pierdo la estancia de Houston y pues básicamente lo que yo hice es algo que, pues digo, me deprimí obviamente otra vez de este fracaso, pero lo que hice es pedir ayuda. O sea, pedir ayuda a mis profesores, a los mismos que me iban a mandar a Houston, les dije, oigan, reprobé, pero ayúdenme, me quiero ir, me gusta la investigación, no quiero perder esa oportunidad. Y me dicen, bueno, vamos a hacer algo, te queda un mes de vacaciones, ya después de recursar la materia en verano, vamos a ver cómo te mandamos a Houston. Entonces, eh, resulta que en ese entonces había un doctor muy famoso, cardiólogo. Me dijeron, hay una oportunidad con un amigo mío, pero es cardiólogo, la materia que reprobaste. ¿Cómo ves? ¿Te vas? Y yo de que no me importa, me voy. Y, y me fui ese verano, literal hasta por abajo del agua, en el hospital ahí me registraron, estuvo intenso, pero al final el doctor Guillermo Torre les dijo a mis profesores, no, échemelo. Yo acá hablo con él, me enseñó lo que era hacer investigación por primera vez en el campo de la cardiología. Y más que nada, más importante, se convirtió en un role model para mí. Y a la larga se convirtió en mi comentor de doctorado, pero eso los voy a platicar después. Entonces, actualmente el doctor Torre probablemente lo conozcan, se lo robó el TEC de Monterrey, se lo regresó a México y ahorita es el rector de todo TEC Salud. Entonces regreso, en ese verano que estuve allá, vi una plática que se me hizo increíble, que es del doctor Mauro Ferrari, él era el presidente del hospital, del Centro de Investigación del hospital. Veo la plática y era de nanotecnología, y él es considerado el padre de la nanotecnología médica. Entonces dije, wow, eso me encanta. Y en ese verano el doctor Guillermo Torre me dice, oye, ¿por qué no es un doctorado? Porque él hizo un doctorado. Entonces yo regreso a México convencido que quería hacer un doctorado. Eh, y cuando regreso, justamente el TEC hizo un convenio con el Hospital Metodista para poder, en este caso, mandar estudiantes a que cursaran un doctorado en Houston. Tomo el programa, como era la primera generación, igual no tenía las mejores notas, pero me aceptaron por alguna razón, y me voy a Texas a cursar este PhD. Sin embargo, como yo había visto la plática de Mauro en nanotecnología, yo les digo a la escuela de medicina, oigan, quiero hacer el doctorado en nanotecnología, en ciencias de materiales. Y en la escuela de medicina me dicen, oye, estás loco. O sea, ¿cómo vas a hacer un doctorado en ciencia de materiales, en nanotecnología, cuando tú eres médico? Eso es ingeniería. Haz un doctorado en diabetes, haz un doctorado en endocrinología, algo similar. Pero sin embargo, yo había notado algo bien interesante, que a veces había un desconecte entre el lenguaje ingenieril y el lenguaje médico. A veces los médicos desconocen totalmente la parte tecnológica, la parte ingenieril, y a veces también los ingenieros, la parte clínica que tú ves día al día en el paciente, pues también a veces no la viven. Entonces, ahí hay un área de oportunidad de un gap. Entonces me acordé de esta frase de Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, que dice, cuando se innova, tienes que estar preparado para que la gente diga que estás loco. Entonces yo al detectar esa área de oportunidad, dije, pues quiero hacer eso y quiero hacer algo nuevo y pues ojalá me den la oportunidad. Para no hacerla muy larga, pues la perseverancia premia. En este caso me aceptan el doctorado, me permiten, me dan chance de hacerlo en nanotecnología después de convencerlos, después de decirles de que todo esto iba a estar bien. Hablo con Mauro Ferrari. Mauro Ferrari me dice que pues bueno, que me aceptaran el doctorado, pero que estuviera consciente que había puros ingenieros en su laboratorio. Yo les dije, pues mira, yo no soy ingeniero, soy médico, pero puedo aprender rápido. Entonces, me acepta y me dice una cosa, Mauro, quiero que hagas algo totalmente nuevo que nadie hayamos hecho y que el campo no haya hecho
porque todo el mundo estamos enfocados en cáncer y ahora lo que queremos hacer con la tecnología es irnos a otras áreas. Entonces, desde su perspectiva médica, dime algo nuevo. Me dio 3 meses para pensarlo, me dijo, no quiero que hagas nada, nada más observa lo que hacemos y en 3 meses vienes con propuestas. Entonces me acordé del doctor Guillermo Torre, la experiencia que yo tuve en su laboratorio de cardiología, y dije, ¿por qué no aplicamos por primera vez nanotecnología en insuficiencia cardíaca? Eso nadie lo ha hecho. Entonces empecé ese proyecto, esa fue mi tesis de doctorado, fue un proyecto sumamente demandante, al principio no me salían las cosas, muchos profesores del Hospital Metodista me decían, cambia de tesis porque es un área nueva, tienes mucha posibilidad de que no funcione, y si no funciona, pues no vas a tener publicaciones, no vas a tener tu tesis y no te vas a poder graduar el doctorado. Era un proyecto muy riesgoso. Al final yo veía a los estudiantes que eran compañeros míos del doctorado ahí en Houston, ellos eran ingenieros en nanotecnología, sabían mucho más, yo al principio no sabía nada, entonces tuve que echarle muchas ganas para emparejarme, pero bueno, para no hacer la larga, al final del día nos salieron las cosas, hicimos la primera plataforma nanotecnológica para entrega de medicamentos sin insuficiencia cardíaca, y desde ese entonces, pues mi suerte empezó a cambiar de cierta forma. El Hospital Metodista de Houston, con mi tesis, en este caso recibieron la donación más grande de la historia en nanotecnología cardiovascular. La donación la bajaron mis mentores, el doctor Guillermo Torre y el doctor Mauro Ferrari. Y en ese entonces, pues a mí me empezó a ir muy bien, empecé a ganar muchos premios del MIT, de México, de Singularity University, de varios lugares por la innovación que habíamos hecho en ese entonces, y se hizo un poco viral la investigación. Luego regreso a México a volver a estudiar, a terminar medicina porque la había dejado pendiente. Fue una etapa de mucho aprendizaje, volví a ser estudiante de medicina, me gradué y hice un año de investigación en México. Este año de investigación en México fue súper duro para mí, súper, porque desgraciadamente estuve expuesto a muchas envidias, estuve expuesto a muchas personas que pues básicamente, no sé, veían que ganaba un premio o a veces sacaban un artículo de mí y pues hablaban mal de mí, trataban de quitarme la confianza en mí mismo. eh, y yo decía, pues bueno, hago investigación y voy a regresar a Houston, porque yo me sentía muy salsa, yo decía, quiero regresar a Houston y quiero tener una experiencia ya como líder, porque con mi tesis trajeron una donación muy grande. Sin embargo, en Houston me dijeron, si quieres venir, puedes venir, pero no puedes ser líder, estás muy joven. Entonces, pues no quise regresar a Houston y mi objetivo fue ir a MIT. Apliqué a MIT, me rechazaron. Sin embargo, después de escribir varios correos, el primer correo que le escribí fue al doctor Ali Kadam Husseini. No el primer correo, uno de los correos que escribí fue al doctor Ali Kadam Husseini, muy amigo de mi mentor de doctorado. Mi mentor de doctorado le escribí unos correos y luego también dio la suerte que en ese entonces en el laboratorio de Ali Kadam Husseini había 2 mexicanos trabajando con él que estaban haciendo muy buen papel, que de hecho uno está aquí, la doctora Grisel y su esposo. Entonces eso, de cierta manera, Ali había leído mi investigación, era amigo de mi mentor, había unos mexicanos en su laboratorio, entonces me dice Ali, ok, yo te ofrezco el postdoctorado, vente conmigo. Ya me contrata Ali, me voy a Harvard MIT, y, aparte, y antes de irme a Harvard MIT, nunca se me va a olvidar esto. Uno de los directores de investigación, donde estaba haciendo investigación en México, me jala a su oficina y me dice, Guillermo, yo no creo que Harvard MIT sea para ti, yo no creo que tengas el nivel, eh, eso no es un buen camino. Y obviamente este tipo de cosas te motivan más en vez de enojarte. Dije, no, me voy a ir. O sea, ya lo hice en Houston, ¿por qué me dice él que no voy a poder en Boston? Entonces me voy, empiezo a hacer mi estancia postdoctoral primero con Ali. Esta fue mi primera plática que di precisamente ya siendo parte de estas divisiones. Durante ese tiempo fue un tiempo muy bueno, muy creativo. Seguí ganando reconocimientos, premios de Harvard, Premio Nacional de Juventud, varias cosas por ahí. Y en eso Ali, que era mi mentor ahí, me dice, vámonos a California. Me salió una posición para irme a la Universidad de California, a Los Ángeles. Vámonos todos. Y yo dije, ok, lo voy a pensar.
Sin embargo, me puse a pensar varias cosas. Dije, la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Sigo a Ali, que es una superestrella, y quizás me convierto en su sombra, o trato de hacer algo yo por mí mismo y trato de pedir la oportunidad en Harvard. Dije, tengo las credenciales, a ver si me dejan empezar mi propio grupo. Eh, no me dejaron, le dije a Lee que no iba a ir a California, traté de conseguir mi posición aquí en Harvard, me rechazaron, básicamente de rechazarme, fueron meses muy difíciles para mí, 6 meses en los que estuve flotando, no tenía trabajo, me acabé mis ahorros hasta el punto que en algún tiempo tuve que dormir en los pasillos de la escuela tratando de pedir una oportunidad, que es algo que nadie sabe, hasta que pues dije, pues a veces te tienes que ir para regresar más fuerte. Entonces, pasé una etapa muy fea, me deprimí, como nunca me he deprimido en mi vida. De haber estado en el top, ahora estar otra vez fuera. Sin embargo, a veces, pues eso es necesario para tener un regreso mucho más grande. Entonces, llega a pasar de que después de tiempo me contacta el doctor Joseph Bomentre, que es el director de toda la división y él es director de la Harvard MIT Division, y después de estar en contacto con él, me dice, oye, pues te voy a dar la oportunidad, ya lo pensé bien, te voy a dar la oportunidad de que regreses, que rearmes tu propio grupo y que le demos. Y estaba interesado en varios proyectos que empezamos a colaborar. Regreso, rearmo mi grupo, que hoy se llama Molecular Nanosystems, que está ahí en el Medical School de Harvard y también somos parte de MIT. Empiezo otra etapa muy creativa, donde empiezo un montón de proyectos, vienen otra vez muchos reconocimientos, y a la larga, este doctor que me dio la oportunidad, que al principio no me la daba, hicimos una relación muy cercana y terminamos haciendo una empresa juntos. Levantamos, en este caso, una empresa de nanotecnología, en la cual levantamos capital de muchos inversionistas. Es una empresa que ha ido creciendo exponencialmente, que ahorita tenemos presencia en Estados Unidos, en China, en Suecia, en México, que está basada en Boston como su locación principal, y en la cual nos sentimos muy orgullosos por lo que hemos construido. Hemos estado en un montón de cosas, más challenge, ganadores, hemos hecho muchas cosas increíbles con esta empresa, pero ha sido un sub y baja toda mi vida, en que muchos no saben cómo al final he estado aquí. Sigo en Harvard, sigo obviamente, no estoy nada más en la empresa, tengo mis tiempos de empresa, emprendedor, y mis tiempos todavía en la academia en Harvard, pero todo esto se resume principalmente con el apoyo de la familia. Esta es mi última slide, perdón si me extendí un poco, pero todos estos sub y bajas nunca los pude haber sorteado si no hubiera tenido el apoyo de mis papás. Y gracias a ellos es donde estoy, y también gracias a muchas personas que han ido construyendo el camino, y que ese camino yo lo he podido ir siguiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita me toca mucho recibir estudiantes, ya vamos a cumplir 300 estudiantes que han venido de México, que de hecho los primeros estudiantes que trajeron el TEC fueron como 5, cuando estaba Mario y Gris, que están aquí. Ellos trajeron 5 estudiantes o 10, no recuerdo. Y ya después cuando ellos se van, yo dije, pues me gustaría que esto creciera. Entonces empezamos a crecer todo esto, hicimos este programa ya con 10 laboratorios y han venido muchísimos estudiantes acá a Boston. Pero es un placer, digo, espero les sirva un poco. Yo creo que el mensaje principal es no se den por vencidos, sean perseverantes. O sea, nunca saben dónde la vida los puede poner, y por más que se vea la situación difícil, si ustedes le echan ganas y si tienen esa visión, tienen ese coraje y esa valentía, seguramente pueden lograr sus sueños.